Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo número 32. Salmo capítulo 32, un salmo de David, un salmo que en otra ocasión hemos tocado, no en profundidad, ¿verdad? Pero que nos ha dado el mensaje acerca del perdón de Dios. Cómo Dios da su perdón, a quién se lo da, qué efectos tiene el perdón, qué efectos tiene cuando no se pide perdón por los pecados, qué ocasiona el pecado. Todas estas cosas son cosas que nos ayudan a entender bien la persona de nuestro Dios, porque recuerde, últimamente se ha mal enseñado de quién es Dios. Se piensa que Dios puede estar en presencia del pecado, que Dios puede bendecir a la persona que anda en pecado, y todo esto se nos ha enseñado como consecuencia de una mala interpretación bíblica. Vamos a ver en la Escritura que Dios no puede ver el pecado. Cuando nosotros vamos a ir a la Escritura, tenemos que ir con la idea de que vamos a aprender de quién es Dios, cómo Él se ha revelado. Vamos a aprender la doctrina, que es la doctrina de Dios, la doctrina que es acerca de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a aprender la doctrina también que es en cuanto al hombre, la enseñanza que la Biblia nos da en cuanto al hombre, la doctrina que es en cuanto al pecado. Todas estas son segmentos de la Escritura que se nos ha dejado para que nosotros aprendamos realmente cómo Dios ve todas estas cosas, cómo Él las ha revelado. Y a partir de ahí nosotros vamos conociendo cómo Dios nos ve a nosotros como hombres, cómo Dios ve el pecado. Y ahí no fallamos. ¿Por qué? Porque ya conocemos todo el aspecto doctrinal de la Escritura, que es realmente lo que tenemos que aprender. Porque si no sabemos la doctrina, entonces es fácil que hombres corruptos de entendimiento, corruptos de razón en cuanto a lo espiritual, vengan, tomen ciertas porciones de la Biblia, la malinterpreten, nos enseñen así, y nosotros aprendamos de esta manera y nos vamos a ir mal en la vida cristiana, ¿verdad? Pensando que estamos bien con Dios, pero realmente cuando se malinterpreta la Biblia y la seguimos malinterpretada, lo que nos hace es alejarnos más de Dios, enemistarnos más con Dios, en lugar de acercarnos más a Él. Por eso que es conveniente que nosotros conozcamos bien estas doctrinas, ¿verdad? Y aquí en el Salmo 32, el rey David conocía muy bien la doctrina del pecado. ¿Qué es lo que el pecado es? ¿Qué es lo que ocasiona entre Dios y el hombre? ¿Qué ocasiona en el ser humano la práctica del pecado no confesado? Y todas estas cosas nos van a ayudar a entender mejor por qué es bienaventurado aquel hombre que recibe el perdón de Dios como consecuencia de que se aparta del pecado y confiesa este pecado delante de Dios y recibe la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Quién más apto para darnos esta enseñanza que David? Usted conoce a David, ¿verdad? Conoce que fue un hombre que fue conforme al corazón de Dios en su juventud, en su niñez, durante el tiempo en que fue un pastorcillo de ovejas. Él desarrolló una profunda comunión con Dios ahí solo, donde lo mandaba su padre a pastorear las ovejas en el campo. Ahí él pudo ver la mano de Dios, dice él en otro pasaje del Antiguo Testamento, que cuando venía el león y cuando venía el oso, con sus manos él los vencía. Y esto no es nada más decir que era muy fuerte, sino que él contaba con el apoyo de Dios. Dios se manifestaba allá a David. Por eso cuando él se enfrentó a Goliat, él fue sin miedo. Él sabía que Dios se había manifestado en otras ocasiones, ahí luchando con animales salvajes, y Dios le había dado el triunfo. Cuando va contra Goliat, por eso se ve en la Escritura que va plenamente confiado. Pero si nosotros no sabemos que David antes había tenido comunión con Dios, pues podríamos pensar, pues este es un superhombre. ¿Cómo no le tenía miedo a este gigante? Pero ya Dios se había manifestado a él allá, en la quietud de los pastizales, de los campos, y había manifestado su poder, haciendo que David venciera al león, al oso, ahí, que se querían comer sus ovejitas. Entonces también conoce usted de David que siendo un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo bendijo abundantemente en todo aspecto. En el aspecto espiritual, David entendía quién era Dios. Su alma, decía ahí, que como vimos en el canto, anhelaba estar en el templo de Dios. ¿Para qué? Para inquirir en su santuario. ¿Qué quiere decir inquirir? Para escudriñar la voluntad de Dios, y escudriñando la voluntad de Dios, pues aplicarla a su vida. Pero también conoce que ya en su vejez, ya teniendo por ahí de los 50 y tantos años, David se aparta de la voluntad de Dios, se descuida sus deberes que debía de estar haciendo como rey, y entonces cae en un pecado espantoso, horrible,
que trae sobre él maldición. En su familia estuvo bajo la espada. Ya después de eso David no volvió a ser el mismo, como consecuencia de este adulterio que tuvo con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé. Aunque créame que David se arrepintió. Usted conoce que cuando David cometió el adulterio con Betsabé, envió a sus guardias a traer a Betsabé, y los guardias pues llegaron a conocer, decían, hombre, a este le gustan las mujeres, este David es un mujeriego. Pero ya después que pasó todo lo que tuvo que pasar como consecuencia de su pecado, ya en su vejez, David en un momento tenía frío, y los guardias de él pues dijeron, no, pues como le gustan las mujeres, vamos a traerle una doncella para que lo caliente. Y David le dijo, no quiero que me traigan una mujer. Aprendió que el pecado trae maldición. Aprendió que cuando el pecado está en el ser humano y no es confesado, siempre traerá destrucción, siempre traerá desorden, siempre traerá dolor. No podemos nosotros negar esto. La Biblia nos lo dice y la experiencia en la vida práctica también nos lo enseña. Entonces todas estas cosas las tenemos que saber y tenemos que conocer. También tenemos que entender que Dios mira el pecado como algo abominable. Y hemos hablado de que la palabra abominable viene de una raíz que significa apestoso, algo delante de lo cual no puede uno estar en su presencia, sino que tiene que salirse de ahí porque no soporta tan mal olor. De esa manera es como Dios mira el pecado. Por eso es que nosotros los creyentes, cuando seguimos la instrucción bíblica que Dios nos ha dado, procuramos apartarnos del pecado. Y cuando pecamos, nos confesamos que Dios perdona el pecado y nos apartamos. ¿Por qué? Porque delante de Dios el pecado es abominable, apestoso, afrentoso. Todo eso es lo que es el pecado delante de Dios. Por eso no podemos esperar estar en pecado y pedirle a Dios que nos bendiga o que escuche nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque el pecado provoca una ruptura en nuestra comunión con Dios. Tenemos que confesarlo y pedirle a Dios que nos limpie de toda maldad, y Dios es fiel y justo, nos perdona, nos limpia de toda maldad. Por eso no podemos ver el pecado como algo tan liviano, como algo que no es importante, como algo que no provoca nada en nuestra relación con Dios. Sí provoca, hermanos, provoca muchas cosas, la ruptura de la comunión, pero Dios deja de escuchar nuestras oraciones, Dios ya empieza a tener que tratar de una manera de disciplina con nosotros. Entonces todas esas cosas son las que nosotros podemos evitar si tan solo venimos arrepentidos delante de su presencia. Aquí en el Salmo 32, David, cuando se arrepiente delante de Dios, lo que dice primero es esto: bienaventurado aquel cuya transgresión no ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que empieza diciendo, bienaventurado. La palabra bienaventurado es mucho más que feliz, mucho más que estar en un estado de alegría y estar riéndose, no, mucho más que eso. Es un estado interno, es un estado del corazón, en el cual el corazón está tranquilo, está en paz, está reconciliado con su Creador. Y sabe el corazón que tiene quien lo guarde, que lo cuide, quien lo defienda, quien lo proteja, quien lo guíe en la vida. ¿Sabe por qué cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos fuera de la comunión con Dios, nos sentimos inquietos, nos sentimos intranquilos? Porque nosotros como seres humanos no fuimos creados para andar por la vida independientes. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Entonces, cuando no estamos en esa dependencia de Dios, por eso nuestra alma, nuestro corazón se encuentra así y sin paz, en desasosiego, falta de calma. ¿Por qué? Porque no está dependiendo de Dios, quien es el que lo va a guiar por la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando no andamos en pecado? Cuando estamos confiando en Dios, cuando le pedimos a Él que Él nos limpie, que Él sea nuestro guía. Entonces sabemos que no estamos solos. Sabemos que en este mundo tan horrible como está, tan terrible la situación que está, sabemos que tenemos quien va con nosotros, que no estamos solos. Por eso aquel que está en plena comunión con Dios es bienaventurado. Es el que se siente feliz, tranquilo, cuya conciencia está en paz. Cuando la conciencia está en paz, se concentra en la búsqueda de Dios. Fíjese usted que cuando uno está en pecado, el pecado acarrea más pecado, cuando uno no quiere arrepentirse.
¿Por qué? Porque nos hace intranquilos. Y cuando estamos intranquilos, nuestra mente anda buscando en quién descargar ese pecado o en quién proyectar nuestros pecados para nosotros sentirnos menos culpables. Entonces, cuando nosotros andamos en pecado, andamos buscando a alguien que también esté en más pecado que nosotros o que está practicando el mismo pecado que nosotros, pero que se conoce, para decir, mira qué malo es ese. Pero nosotros estamos solamente tirando nuestro pecado sobre él. ¿Por qué? Porque no somos bienaventurados. No estamos tranquilos, no estamos en paz con Dios. El corazón que está en paz con Dios vive una vida de quietud, vive una vida de tranquilidad. Tenga lo que tenga o viva como viva en cuestión de economía, pero cuando está en paz con Dios, vive feliz. Bienaventurado aquel cuyo, dice aquí David, transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ya no hay más interrupción de comunión con Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando no se confiesa el pecado, hermanos? Aquí lo dice David. Vamos al versículo 3. Mientras callé, es decir, mientras estuve practicando mi pecado y no lo confesé y no me aparté y no me arrepentí, ¿qué le pasó? Dice ahí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí estamos hablando del estado anímico de una persona que está viviendo en pecado, pero estamos hablando de un creyente verdadero, de alguien que de verdad ha conocido a Dios y de repente empieza a practicar un pecado. No lo confiesa a Dios. ¿Qué es lo que le pasa a este creyente? Dice ahí, se envejecieron mis huesos. No sé si usted ha hablado con las personas ancianitas. Cuando dice, ay hijito, me duelen mis huesos. Ay hijito, no me puedo mover, me muevo aquí, me duele aquí. ¿Qué significa eso, hermanos? Que sus huesos ya se envejecieron. Y como consecuencia del envejecimiento de huesos, pues hay dolor. Viene la artritis, viene el reumatismo, vienen todas esas situaciones que no nos dejan movernos sin dolor. Tenemos que ir a los calmantes para calmar esos dolores, ¿verdad? Bueno, pues en sentido espiritual es lo que le pasó a David. Mientras callé, el pecado me consumió, me envejeció. ¿De qué manera? Espiritualmente. Dice en el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabe usted que nosotros tenemos una conciencia, hermanos? Aquí, en nuestra mente. Que cuando hacemos algo, nos acusa o nos defiende. Depende de lo que hagamos. La Biblia nos dice que en nuestro corazón está escrita la ley de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos algo que va contra la ley de Dios, hay algo ahí dentro de nosotros que nos acusa. Nos acusa. Inmediatamente lo que queremos hacer, si no queremos arrepentirnos, tratamos de callarlo. Empezamos a buscar otras cosas en que distraernos para que esa acusación se vaya diluyendo, no vaya perdiendo su efectividad y ya no nos arrepintamos, sino que podamos seguir practicando el pecado. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza del ser humano. Por eso Dios, cuando su hijo está en pecado y quiere hacer eso, quiere diluir la conciencia que le acusa, paz, deja caer su mano. Deja caer su mano en disciplina. ¿Para qué? Para que entendamos que nos estamos yendo por el camino de muerte. Para que entendamos que el pecado nos va a arruinar, nos va a matar. Entonces Dios viene, agrava su mano delante de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Dice ahí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi ánimo, fíjese usted, cuando hay un creyente que está en comunión con Dios, hasta uno quiere estar con él, ¿verdad? Lo ve contento, lo ve en paz. Si usted está turbado, las palabras que da le animan, le reaniman, le mueven a seguir adelante. ¿Por qué? Porque está en comunión con Dios, tiene verdor. Es aquel que, como decía el Salmo 1, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace. Ahí se habla más bien lo que quiere decir es todo lo que Dios lo mueve a hacer. Esa es la traducción real. Prosperará. Todo lo que Dios los lleva a hacer, prosperará.
¿Por qué? Porque está en comunión con su Creador. El Creador lo va llevando de la mano en este mundo. Y como está en comunión con Él, pues lo que hace, Dios lo bendice. Pero no estamos hablando ahí de lo material, porque eso es lo primero que se nos viene a nuestra mente. Estamos hablando de la obra de Dios. Lo hace Dios prosperar. ¿Por qué? Porque está de la mano de Dios. Bueno, entonces eso es lo que pasa. Pero cuando uno no confiesa su pecado, ¿qué es lo que pasa? Se volvió mi verdor en sequedades. Usted ya vio lo que pasa cuando está el calor en su apogeo, ¿verdad? Cuando hay una plantita ahí y le está pegando el sol, ¿cómo queda? Toda amarillenta, toda marchita, toda media vieja, ahí se ve, ni ganas dan de verla. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se está envejeciendo, está consumiéndola el sol. Pero si le echa agua y queda verde, mira qué bonito se mira. A eso se refiere aquí David. Mientras no confesamos el pecado, nos estamos secando. Y quizás nosotros no nos damos cuenta, pero la gente de alrededor nos ve. ¿Verdad? ¿Por qué este antes era tan animoso, tan gustoso de venir a la presencia de Dios? Ahora lo veo todo, hablas con él y se ve todo. ¿Por qué? Porque mi verdor se volvió en sequedad de verano. ¿Por qué? Porque tengo pecado no confesado, pecado oculto en mi vida. En el versículo 5 pasa David a decir lo que ocurre cuando confiesa su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Llega un momento en que la luz se le hace otra vez al Hijo de Dios. Cuando uno piensa que puede estar pecando y ocultarlo de Dios, uno está en tinieblas espirituales. La mente está en oscuridad. Porque ¿quién puede ocultarse de Dios? Nadie. Pero esa verdad no penetra la mente. Lo sabemos por fuera, pero no penetra de manera que se vuelva un estilo de vida y queda ahí nada más como algo vago. Pero cuando llega a penetrar a la mente, el Hijo de Dios dice, tú ya me viste, Señor, y yo sé que te he ofendido. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y vean la bondad de Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, una cosa es que Dios nos perdona el pecado, pero otra cosa es que las consecuencias las tenemos que pagar. Eso sí, ¿verdad? Recuerde esto, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las tenemos que afrontar nosotros. Voy a ponerles un ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer que un hombre adultera con una mujer, lo que le pasó a David, y esta mujer queda embarazada. Adulteró en un estado de oscuridad espiritual y embarazó a una mujer. De repente viene la luz a su corazón. ¿Qué hice? Me arrepiento. Le voy a pedir perdón a Dios. Y le pide perdón a Dios, de corazón. ¿Lo perdona a Dios o no? Sí lo perdona. Pero ¿qué pasa con el bebé? ¿Se desaparece como consecuencia del perdón de Dios? ¿O tiene que pagar la consecuencia del pecado que hizo? Recuerde siempre eso, hermanos, porque hay una mala enseñanza por ahí que dice que si nosotros le pedimos perdón a Dios, todo queda bien, ya no hay nada que debamos de pagar. Sí, tenemos que pagar las consecuencias. Tenemos que. Es como aquellos hermanos, por ejemplo, he conocido hermanos que fueron borrachos antes de venir al Señor. Y como consecuencia de su borrachera, le dio cirrosis hepática. Se entregaron al Señor, pidieron perdón al Señor, Dios lo perdonó, pero se murieron de cirrosis. ¿Por qué? Porque las consecuencias hay que pagarlas. Estas no las podemos nosotros eliminar ni hacerlas desaparecer. Tenemos que enfrentarlas. Claro que cuando uno ya está de la mano de Dios, la va a enfrentar con el poder de Dios, con el ánimo de Dios, con el respaldo de Dios, ¿verdad? Pero entonces ahí es más fácil. Entonces aquí David dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado.
6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué es lo que está diciendo David? Cuando estamos en comunión con Dios, no quiere decir que no va a haber problemas en la vida. Sí va a haber. Vendrá la inundación de muchas aguas. Pero cuando estas aguas vengan, ¿qué va a pasar? Dice ahí, no llegarán estas a él, o sea, no lo ahogarán. ¿Por qué? Porque tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí se habla de una paz que el mundo no conoce. Aquí se está hablando de una tranquilidad que el corazón de aquel que está en Dios puede experimentar cuando está en comunión con Él, cuando ha confesado su pecado, cuando se ha alejado de Él, cuando Dios le ha perdonado. Desde ahí, tú eres mi refugio. Qué hermoso, hermanos, cuando Dios es nuestro refugio. Aquí en el mundo siempre va a haber motivo de aflicción. Y va a haber cosas que nos van a hacer llorar. Pero cuando hay cosas que nos hacen llorar, podemos optar por dos cosas. Podemos buscar ayuda del mundo, que no nos va a servir. Solamente nos va a dar un consuelo temporal y después nos va a hacer llorar más. O podemos ir a Dios, quien es nuestro refugio. Y vean lo que dice, si vamos a Dios, vean lo que dice ahí, me guardarás de la angustia. ¿Cuánta gente no vive angustiada hoy? ¿Cuánta gente no vive en el famoso estrés? Ay, estoy estresado, me dicen, ay, ¿por qué estás estresado? No, es que tengo que pagar un carro que saqué. ¿Y para qué lo sacaste? Te hubiera puesto a leer la Biblia mejor en lugar de ir a sacar un carro. Así le digo yo, a veces le caigo mal. Pero así le digo, no, es que me quiero sacar como aquel que no sé a quién le dije este ejemplo, hermanos, que había un hombre que tenía un carro, era el 2011 creo, y tenía un carro 2010, ya pagado, y llega y pregunta a su pastor, oiga pastor, ¿qué dice usted? Me quiero sacar un carro 2011. Bueno, pues si tiene los recursos, sácalo. No, pero es que tengo un carro 2010. Pues si está nuevo, ¿para qué te quieres sacar un 2011? No, pues que usted sabe, uno se queda quedando atrás. Mira, este carro 2010 ya lo tienes pagado, sí. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues lo voy a dar en enganche por el otro. ¿Y cuánto te van a dar por este? Ni la mitad de su valor. Vas a dar este carro por ese nuevo y te vas a quedar endeudado todavía más Sí, pues usted sabe que la imagen. Mira, yo te recomiendo que no lo hagas. Pero allá tú. Mi consejo es, no lo hagas. No es buen negocio dar un carro seminuevo por uno nuevo y quedarte endeudado todavía. No, pues no le hizo caso. Ahí lo dio. Y se quedó endeudado. A los 3 meses pierde su trabajo. Al mes viene el banco a recoger el carro. Ahí estaba el estrés. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? El Señor nos da sabiduría para tomar decisiones correctas en este mundo. No decisiones conforme al mundo, sino conforme a Él, conforme a su palabra. Entonces necesitamos estar en comunión con Él, porque a veces estamos en estrés porque nosotros solos nos lo buscamos, solitos. No necesitamos que alguien nos venga a provocar estrés. Nosotros nos metemos a la boca del lobo por nuestras malas decisiones, normalmente financieras. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, Dios nos da sabiduría. Aquí nos dice ciertamente, ¿verdad? Tú eres mi refugio. Dios nos guarda de eso. Me guardarás ahí de la angustia. Si tan solo seguimos a Él, Él nos va a dar sabiduría para tomar decisiones. ¿Tienes dinero para hacer esto? Hazlo. Si no tienes, no lo hagas. Sencillo. Pero que eso no sea tu felicidad. Si tu felicidad es el Señor, lo demás sale sobrando. El problema es cuando el Señor no es nuestra felicidad. Entonces estamos buscando que nos dé felicidad y normalmente vamos a buscar cosas materiales y nunca nos vamos a saciar, porque el único que nos puede saciar es nuestro Señor. Él es el único. Sigue diciendo ahí, con cántico de liberación me rodearás. Ahora dice el 8, fíjese la bendición de Dios. Esta es la bendición, hermano, no se confunda otra vez, no se vaya buscando lo material. Dice aquí, te haré entender y te enseñaré el camino
en que debes andar. Mire, no hay más bendición que eso. Que Dios nos haga entender y nos enseñe el camino en que debemos andar. ¿Qué más quiere? ¿Qué más necesitamos? Eso es lo más grande que el hombre puede recibir. Que el Espíritu de Dios le vaya alumbrando los ojos del entendimiento y vaya conociendo el camino que necesita caminar en este mundo. ¡Qué bonito! Eso es lo más hermoso que podemos recibir, hermanos. Luego dice ahí, sobre ti fijaré mis ojos. Realmente, ¿usted quiere que Dios fije sus ojos sobre usted? Cuando está en lo oculto, cuando está solo, cuando no está en la iglesia, cuando está en su trabajo, cuando está en su casa. ¿Quiere que Dios fije sus ojos? Eso es muestra de un andar en integridad. Dios mira y se agrada del camino del hombre. Hermoso, te haré entender. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora sigue diciendo ahí, versículo 9. Hace un momento cantábamos, aún el gorrión haya casa donde estar y la golondrina nido donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. Sigue diciendo el Salmo, oh Jehová. ¿Qué quiere decir? Que David decía, miren a la golondrina y al gorrión cómo les encanta estar en la casa de Dios. Aprendamos de él. Ahora aquí David nos vuelve a decir otro ejemplo del reino animal. Nos dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Fíjese lo que está diciendo aquí. ¿Qué contraste hay? Cuando Dios dice, te haré entender y te mostraré el camino por el que debes de andar. Ahora, aquí David pasa al otro extremo y dice, no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. No pueden entender. Hay que guiarlos por el camino. Pero ¿cómo los guía? Son animales tercos. Son animales que no responden si usted le dice, ¿sabe qué? Camina por aquí. No le van a hacer caso. Van a querer seguir su propia senda. Bueno, en base a eso, el hombre ha diseñado un método de control. ¿Cuál es el método de control? El cabresto. ¿Sabe qué es el cabresto? Lo que le ponen aquí. ¿Sabe usted que al caballo y al mulo les duele muchísimo que le jalen acá con las sogas? Y a eso responden ellos. Cuando el jinete quiere que el caballo camine para acá, nomás le jala acá, le causa dolor y el caballo dobla. O cuando quiere que gire por el otro lado, le jala del otro lado, le causa dolor y dobla. O sea que responden al dolor. Hay cristianos que les gusta responder al dolor, que no quieren seguir a Dios de corazón. Pero Dios entonces tiene que ponerle su cabresto espiritual y cuando se está yendo por el lado que él quiere ir, como el caballo que quiere andar por su propio rumbo, le jala, le causa dolor y lo encamina en el camino de la vida. ¿Queremos ser así? ¿O queremos voluntariamente decirle, Señor, guía mi vida? Muéstrame el camino que tengo que andar. No quiero ser como el caballo, ni como el mulo. Sí quiero ser como el gorrión y la golondrina, pero no como el caballo y como el mulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que responder ante el dolor. Y Dios, créame que Dios puede formar ocasiones en nuestra vida que causen dolor, que nos haga acercarnos a Él. Pero no tenemos que esperar eso para acercarnos a Dios, ¿verdad? Sigue diciendo el 10, muchos dolores habrá para el impío. Fíjese, el impío es aquel caballo, como el caballo que no tiene cabresto. Lo suelta usted y se va por donde quiera. Si le dice, hey caballo, métete a tu corral, se va por otro lado. Le hace lo contrario. Y ahí anda por ahí libre, haciendo lo que quiera. Bueno, así es el impío. No se sujeta a la ley de Dios. Dice, muchos dolores habrá por el impío, mas al que espera en Jehová, vean otra bendición, le rodea, está alrededor de él la misericordia de Dios. Imagínese eso. Oiga, hermano, ¿ha usted analizado qué tantas bendiciones tenemos de Dios? Pero no estoy hablando de lo material. Quite de su mente lo material, ponga lo espiritual. Le rodea la misericordia de Dios. En otro salmo dice que Dios es escudo alrededor de nosotros, que es nuestro refugio,
Es nuestra roca alta donde no nos alcanza la inundación. ¿Oiga? Cuando nos podemos a ver todas estas cosas, decimos, bueno, pues, ¿por qué andamos miserables buscando los remiendos del mundo que no trae satisfacción, no trae paz, no trae nada? En tanto que lo que Dios nos da nos trae una gran bendición que nos hace estar en una calma, en una paz, en un gozo interno, continuo. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué estamos cantando, hermanos? ¿Por qué cantamos cantos que alaban a nuestro Señor? Porque estamos contentos, porque estamos alegres en el Señor, porque Él nos ha perdonado, nos ha rodeado de misericordia, y ahora Él va dirigiéndonos, fijó sus ojos sobre nosotros y nos hace entender y nos está mostrando el camino por el que debemos caminar. Esa es la bendición de Dios. Y bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido, ya no podamos decir cubierto, sino borrado por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Ese es feliz. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, realmente, ¿cómo nos has bendecido, Padre? Muchas veces no consideramos que tenemos bendición porque no tenemos un carro nuevo, o porque no tenemos una casa nueva, o porque no tenemos un trabajo que nos pague más. Y nos andamos lamentando cuando no tenemos nada de qué lamentarnos. Cuando realmente entendemos las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, Señor, cómo se deleita nuestra alma en ti, y cómo queremos cantarte y darte la honra y la gloria que solo tú mereces, porque tú nos has rodeado con tu misericordia y nos has liberado con cánticos de liberación. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, tu bendición sobre nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.